Lo primero que voy a hacer es comentar el vídeo de ayer. Volví a estrenar o reestrené el vídeo sobre la Internacional Socialista como un pretexto para hablar de socialdemocracia. Miren, en América Latina no se sabe lo que es la socialdemocracia. Y muchos de mis espectadores sé que son latinoamericanos y se imaginan que somos una especie de comunistas con sonrisa. No. Somos bastante lo contrario del comunismo en muchos sentidos, pero cuando la gente piensa izquierda, piensa en Fidel Castro y en Ortega y en gente que es de izquierda, sí, tiene o afirma tener los ideales de la izquierda, no lo niego, pero cuyo accionar cotidiano no es de izquierda. Su accionar en el poder es de derecha, o es de esa falta de ideología que da el populismo narcisista, en el caso de México, en el caso de Estados Unidos, donde no hay una ideología, pero esa ideología la están aplicando quienes le dicen que sí a Trump, porque Trump en sí la tiene muy, muy esquemática, por así decirlo, pero a su alrededor está gente que sí tiene una ideología que desea impulsar, J.D. Vance, el propio Marco Rubio, Steve Bannon, Stephen Miller, el Pete Hegseth, el secretario de guerra, ahora es secretario de guerra, ya no le gustó ser secretario de defensa, y una serie de personas, Kash Patel, por supuesto, del FBI, la gente que está llevando el gobierno de Estados Unidos, que le dice que sí a Donald Trump, ¿no? Pero la izquierda es una cosa mucho más compleja y a la vez mucho más sencilla. La izquierda busca cosas muy concretas. Justicia, solidaridad, igualdad de oportunidades, justicia personal y social, libertades y derechos. Luego tienes sectores de la izquierda que no les gustan las libertades, que prefieren dictaduras, ¿no? Los marxistas, o que no les bastan la igualdad de derechos o de oportunidades, sino quieren la igualdad en resultados. Es la idea esta de cortarle las piernas a los más altos para que todos seamos bajitos, ¿no? Lo que consigue son sociedades pobres. Si ya no hay ricos, ahora todos son pobres. Ya no hay desigualdad. ¡Bien! Hemos acabado con la desigualdad. Todos son pobres. Pues no, hombre, no es la idea. Pero bien, afirmando que tienen principios de izquierda, actúan de manera contraria, como hacemos los socialdemócratas, como vemos la realidad de los socialdemócratas, que nos fijamos más en los fines que en los medios. Los marxistas viven convencidos de que si dan los pasos que dijo Marx, pues van a llegar a un mundo mejor. Yo creo que no. Nosotros creemos que lo que hay que buscar es un mundo mejor y cualquier medio es bueno para llegar a ello. Y si hay que sobrevivir con el mercado, pues bien, que no me digan los marxistas, pero es que ustedes no quieren acabar con el capitalismo. Pues mira, en principio sí, pero necesitaría yo tener algo con que sustituirlo para acabar con él. Mientras no tengamos algo, pues tengo que domarlo y controlarlo y sacar lo bueno que tiene y atacar lo malo que tiene y controlarlo y regularlo y vigilarlo. No, pues ustedes tienen que querer acabar con el capitalismo. ¿Qué ponemos en su lugar? Pues el Partido Comunista. No. El Comité Central, el Politburo. No. ¿Por qué? Porque no funciona. Porque tener una ideología determinada no te hace bueno para innovar en productos, para llevar adelante una empresa, para encargarte de las relaciones humanas dentro de una organización con una gran cantidad de trabajadores muy diversos. No te faculta para saber todo eso que otras personas saben porque hasta lo estudian, ¿no? Entonces, no creo que baste acabar con el capitalismo para que surja el mundo maravilloso. No surge. Y lo que hacemos nosotros es buscar la forma de obtener los mejores resultados con los materiales que sabemos que tenemos, no con promesas del mañana. Entonces, por eso repetí esto, a ver si tiene más de las 12,000 visualizaciones que originalmente tenía el video de la Internacional Socialista, que relata fundamentalmente, porque a través de sus textos fundamentales, su carta ética y su declaración de principios, queda muy claro qué hace, qué busca y qué pretende la socialdemocracia. Y siempre me preguntan, ¿y quién es el filósofo? No tenemos, es una gran ventaja. No tenemos a alguien que haya traído la verdad. ¡Ay, mira lo que traje! Hoy vine, aquí está la verdad. Y ahora todos tienen que seguirla. Y así están los marxistas desde hace casi 200 años, 170 años, una cosa así. Entonces,
Si ustedes conocen gente que no sabe lo que es la socialdemocracia y que le interesaría saber qué es la socialdemocracia, pues ahí está la explicación más clara que yo les puedo dar.